Bueno, estamos en cálculo 2. Vamos a meter un resumen de lo último. Eh, Vimos, a resumir alguna parte de lo que estuvimos viendo, este resumen. Vimos continuidad uniforme. Hemos definido continuidad uniforme. Uniforme. Bueno, básicamente tenemos una función D incluida en un conjunto D incluido en Rn. Pongo por acá arriba el contexto. Un dominio en Rn y una función con ese dominio en Rm. Bueno, entonces lo que decíamos es que F es uniformemente continua, pongo así nomás. La definición era que para todo epsilon existe un delta. Existe un delta tal que si yo tengo un par de puntos del dominio que están a menos de que la distancia es menor que delta, entonces las imágenes están a distancia menor que epsilon. Bueno, y vimos un teorema que es que si D es compacto y la F es continua, entonces F es uniformemente continua, ¿no? Después vimos la regla de Leibniz o derivación bajo signo integral, de otro teorema. Vimos el enunciado. eh, Derivación bajo signo integral. O también regla de Leibniz. Está, eso, derivación. Bueno, está, la cosa que era esto. Eh, Vamos a suponer que tenemos un intervalo I, incluido en R. Vamos a suponer que es un intervalo. La otra vez no se lo puse, vamos a poner un intervalo abierto. Porque voy a querer derivar. Y entonces quiero que cualquier punto de I sea interior. Entonces ya está. Igual, aunque una función con dominio un intervalo se puede derivar en las puntas, porque puedes hacer derivada lateral, igual vale, aunque no sea abierto el intervalo. Pero bueno, para simplificar, suponemos que el intervalo es abierto y punto. En realidad vale, aunque no sea abierto. ¿Tá? Este, entonces, tenemos el intervalo abierto. ¿Tá? Un intervalo abierto, vamos a suponer que tenemos un par de números reales, uno menor que el otro. Sabelo.
Y vamos a suponer que tenemos una función también que va de I, producto cartesiano, a B, en R. ¿Ya? Que cumple las siguientes cosas. Uno, que cuando yo hago f de xt, si me fijo en la función, digamos, con la coordenada x fija, que eso me quede integrable en AB. O sea, que esta función sea integrable para x fijo, ¿no? Sea integrable. O sea, acá está la x en el intervalo y acá está. Sea integrable respecto a t, vamos a ponerle, respecto a t en AB, en el intervalo B, para cada x del intervalo y fijo. ¿Tá? O sea, si dejo la x fija, me queda una función de una sola variable, de R en R, acá, del intervalo en R, bueno, que esa sea integrable, que se pueda integrar. ¿Sí? Por ejemplo, que sea continua. ¿Sí? Lo segundo, que la función esta, que exista esta derivada parcial respecto de x, y sea continua en el dominio. Que exista y sea continua en el dominio. Bueno, entonces pasa lo siguiente. Entonces, la función esta, de dominio I a R, definida así, phi de un x, como la integral entre A y B de la función respecto a t. ¿Tá? La función esa, este, el x está en I, ¿no? Esa f, esa phi, digo, entonces esa función es derivable. Y derivar esto respecto a x, o sea, derivar la phi, alcanza con derivar acá el integrante. ¿No? Sí. Es derivable y lo que vale phi prima en un x es esto. Es la integral entre A y B de derivo acá adentro respecto de x, que es una derivada parcial. ¿No? Y vale eso para todo x del intervalo y. Este era el enunciado del teorema. Y lo que hicimos fue ver ejemplos. Derivamos bajo signo, y derivamos algunas cosas bajo signo integral. Entonces, más o menos, por acá es termina el resumen. ¿Tá? Lo que vamos a hacer ahora es demostrar el teorema. ¿Tá? Bueno, entonces,
vamos a avanzar en eso. Entonces, agarro este color y demostramos. Bueno, entonces vamos a agarrar un X en el intervalo Y que esté fijo, ¿no? No cualquiera. ¿Y cómo es? Vamos a, vamos a hacer un dibujito acá. En algunas partes está el intervalo I, ¿no? El intervalo abierto. Es A, digo, A y B son otra cosa. Este es el I. Entonces agarro un X, ahí en alguna parte fijo, y como I es un intervalo abierto, puedo elegir un entornito que quede acá adentro. Un entornito de radio epsilon. Sea eso y sea, vamos a llamarle epsilon sub cero capaz, o epsilon nomás. Sea epsilon positivo, tal que bueno, tal que, tal que si H es menor que epsilon, entonces, en valor absoluto, entonces X más H no se escape del I, digamos. ¿No? Un entornito ahí de radio epsilon, puedo encontrar un epsilon que pase eso, que si le sumo algo más chico que epsilon, bueno, se queda en el entornito, entonces se queda en I. ¿Ah? Eso porque es un intervalo abierto. Bueno, Barro, tenemos eso. Entonces, el asunto es, el asunto es el siguiente. Yo lo que quiero probar es que la derivada vale esto. Entonces, lo que yo tengo que hacer es plantearme el cociente incremental de la función phi en el punto X y, por ejemplo, restarle este número fijo y ver que esa resta tiende a cero. ¿Sí? O sea, me voy a plantear, este, yo hago esta cuenta, digamos. Si tengo un H real, tengo un H real, tal que H es menor, valor absoluto de H es menor que epsilon, para ese valor de H hago esta cuenta, me planteo el cociente incremental, phi de X más H, X está fijo, menos phi de X sobre H. Y tengo que demostrar que esto tiende a esto, ¿tá? Cuando el H tiende a cero. Eso sería demostrar la tesis. Si demostras que tiende a eso, estás demostrando que es derivable y que la derivada es eso. ¿Sí? Bueno, pero eso es lo mismo que yo le resto acá la integral, le resto este número y ver que eso tiende a cero. ¿Sí? Ver que eso tiende a cero cuando H tiende a cero. ¿Cómo es? Entonces, para ver que tiende a cero, voy a intentar acotarlo en valor absoluto. ¿Sí? Si muestro que en valor absoluto tiende a cero, sin valor absoluto también. Entonces, en definitiva, voy a tratar de probar que este valor absoluto tiende a cero. Entonces, toda la demostración se resume en tratar de probar que esto que escribí tiende a cero. Porque si esto tiende a cero, tiende a cero lo de adentro. Y si lo de adentro tiende a cero, es porque esto tiende a esto y ya está. Entonces voy a trabajar con esa expresión. ¿Sí? Bueno, a ver una preguntita, a ver si alguien se da cuenta. Esto que está acá es un integral, ¿no? Entonces, ¿por qué sé que esa integral existe, digamos? Porque la integral que yo sé que existe son estas, ¿no? Yo sé que esto existe. Esta existe.
¿Por qué existe? Por esto, porque estoy diciendo que eso sea integrable respecto de t en AB para cada t fijo. Eso me asegura que esta integral tiene sentido, o sea, es integrable eso. Y acá esta otra integral que está integrando otra cosa, y ahora no está integrando la f, está integrando la derivada parcial de la f respecto a t. ¿Por qué existe esta integral? A ver si alguien se da cuenta. Cri, 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 cri. Puede ser porque es continuado. Continúa respecto a qué variable precisas que sea. Y a X, ¿o no? Fíjate, x está fijo, ¿no? Desde el principio. Lo primero es tomamos un x fijo. Y la integración es respecto a la variable t. ¿Tá? O sea, si querés, esto es una función, como x está fijo, es una función que depende solo de t. X está fijo. Le podemos haber puesto x sub 0 para recalcarlo. Entonces lo que precisas es que esta sea continua. O sea, para decirlo de otra forma, que esto sea continuo. Lo que precisas no, yo con lo que te encasaría. Que sea continuo respecto de t. ¿Y es continuo respecto de t o no? A ver las hipótesis que tenemos. Bueno, sí, porque dice que la derivada parcial existe y es continua. Es continua como función de dos variables. Si es continua como función de dos variables, es continua respecto a cada una de sus variables por separado. ¿Sí? Este, vamos a ver por qué. Suponete que vos tenés una función, yo qué sé, h que depende de dos variables, de x y de t. ¿Ah? Entonces es continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo qué sé, h de xt te va a tender a h de x0 y 0, t0, cuando el xt tienda al x0, t0. Esa sería la continuidad. Bárbaro, pero ahora alguien viene y dice, bueno, no, ahora yo me interesa considerar así esta función, vamos a llamarle L, L de, no sé, L de t, que sea h de, acá le fijo un valor de x, x techo, y acá la t se le dejo variable. Entonces, esta L, que sería h en función de t, esa es continua, porque si yo tengo un L de t con el t tendiendo a t0, un t0, ¿a cuánto va a tender esto? Y bueno, eso va a ser igual a justamente lo que dice ahí arriba. H de x techo t. ¿Tá? Pero si el t tiende al t0, eso quiere decir que el x techo t tiende a x techo t0. Y bueno, ya, si algo tiende a algo, pasa, con h pasa. Así que eso estaría tendiendo a h y techo t0, porque h es continuo. Y esto es L de t0. ¿Tá? Entonces, L de t tiende a L de t0, cuando t tiende a t0. ¿Tá? Entonces, no sé si es algo que destacamos cuando dimos la continuidad, la definición de continuidad, pero si una función es continua en función de varias variables, cada vez que la miro como fijando algunas de esas variables, la miro como función de las restantes, también es continua. ¿Tá? Se puede hacer así, como le hice yo, por sucesiones. ¿Tá? Se lo dejo para chequear. Entonces, efectivamente, eso que estoy integrando, como esta derivada parcial es continua como función de x y t, también es continua si el x lo clavo en un valor x y el t lo dejo variable. Por eso existe esa integral respecto de t. Bueno, y acá me mando las magias, ¿no? Hago esto es igual, sigo por acá abajo. Vamos a poner como una flechita por lo menos. Existe. Existe la integral. No quiero excluir toda la explicación. O sea, la dije oral, ustedes la anotarán ahí. Esta phi es una integral, ¿no? Vamos a escribir así, 1 sobre h
para no escribir dividido h, y me queda phi de esto, phi es la integral entre a y b, a ver si se dan cuenta que tengo que escribir. ¿Dónde está la phi? Acá está la phi. Phi de x es eso. Ahora yo tengo que escribir phi de x más h. Entonces, ¿qué pongo? ¿La integral de qué? Para escribir este. Y bueno, sería la integral de f de x más h, coma t, dt. Ese es este. Ahora viene menos phi de x. Menos phi de x. Y bueno, phi de x está directamente ahí. Es la integral entre a y b. Sería f de x, coma t, dt. Menos esta. A ver si me puedo ahorrar. Lo copio. Lo voy a agarrar y agarro un lugar vacío, no puede ser. Agarrarlo de ahí. No, menos eso. Pero subo. ¿Está bien? Pregunten si algo está raro. Bueno, entonces tengo este 1 sobre h, digamos, entra para dentro de las integrales. Y todas las integrales se juntan en una sola integral. A ver si alguien se da cuenta, a ver si alguien me puede decir. Me va a quedar al final una sola integral. La integral entre a y b de una sola cosa. A ver quiero saber si alguien por lo menos está viendo la cuenta. O si están en la altura del chino básico. Porque en los cursos a veces hay una parte donde ya te perdés y medio seguís por inercia, pero igual alguna cosa se puede saber. A ver, ¿qué pondrían acá? dt. Ahora vamos a pensar un poco. Estas dos integrales se juntan en una sola, ¿no? En esa integral juntada, este escalar entra para adentro. Esa integral juntada, ¿qué tiene de integrando? Esto menos esto. Y eso va multiplicado por 1 sobre h, se ha dividido h. Y después esa integral que queda sola se junta con esta. Entonces queda menos eso. Entonces yo lo escribo a ver si sería la integral de esto. F de x más h, coma t, menos f de x, coma t, dividido h, ahí entró el escalar multiplicando, y ese integrando se junta con este integrando, restando. Menos, a ver si lo copio. Yo pensé que querías achicar un término, pero querías reducir Ah, no, esa es de cuenta. juntar todo, sí. Mm. Sí, todavía no puedo cancelar. Ah, ¿para qué me quedó el DT adentro, boludo? No, está bien, el DT va adentro. La integral de. Ah, no, sí, falta paréntesis recto este. Está lo corro. Uy, el objetivo era juntar todo en una sola integral nomás. Este pasó. Está. Y cierro el valor absoluto. Y en la integral de eso que está entre paréntesis recto. Bueno, y ahí le aplico la famosa desigualdad triangular para integrales. Se la pongo por acá al costado. En algún otro color ahí. Que pinte, yo que sé, este. Está. Valor absoluto de la integral entre, yo que sé, a y b de una cosa, yo que sé, g de x, g de t, es menor o igual. ¿La saben o no?
La triangular para las integrales. Yo no. Dice que no. Es menor que igual que la integral entre A y B de valor absoluto. GDT. Ah, no, me suena haberla visto, sí. Pero no me acuerdo Esa es la cuándo. triangular. Porque claro, la integral es una suma de cosas. Y valor absoluto de eso, la integral es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Esa es la triangular. Nada más que la sumatoria es una integral. ¿No? Entonces la sabían, pero no con el nombre. Uso esa, propiedad de cálculo -1, y y se la aplico acá. Entonces esa cosa que esto yo quiero ver que tienda a cero. Bueno, entonces eso me quedó menor o igual por la triangular que la integral entre A y B de el valor absoluto de entra para adentro. Me va a quedar esto, a ver si lo agarro todo. Si lo agarro del H. Eso, dt. Bueno, quedó menor o igual. Entonces, alcanza con que yo pruebe que esto tiende a cero, esta cosa. Porque eso es mayor o igual que el otro valor absoluto. Entonces, si esta última expresión tiende a cero la expresión inicial esta que está acotada, ¿no? Si tiende a cero esto. Así que me alcanza a comprobar que esta última expresión, que es una cota de la anterior, tiende a cero. Bueno, entonces, por ahora vamos a parar acá la cuenta y vamos a llamarle asterisco a eso, a esa expresión que nos dio. ¿Tá? O sea, vamos a poner acá, alcanza con probar que la cosa es el asterisco ese tiende a cero. Si h tiende a cero. Bien, yo esta cuenta la estoy haciendo para un valor cualquiera de h menor que epsilon en valor absoluto. ¿Sí? Recuerda, acá yo arriba puse eso. Si h es un real con valor absoluto menor que epsilon. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para intentar acotar la integral, una integral de algo, ¿qué se les ocurre? Y bueno, a tratar de acotar el integrando. ¿No? Bueno, entonces, por un lado acá tenemos un cociente incremental. Yo puedo aplicar el teorema de valor medio ahí. ¿Sí? Eh, Por teorema de valor medio, ese cociente incremental va a ser igual a algo. ¿Tá? Entonces, me voy a dedicar a mirar eso. ¿Tá? Entonces digo, para que este verde está demasiado clarito, está. Entonces vamos a decir, por el teorema de valor medio de Lagrange, este, ese pedazo, el f de x más h, menos f de x, o lo escribo con el h del otro lado, es igual, para no escribir el cociente, a h por, o no, ¿qué es lo que va acá? ¿Qué derivada va? Alguna derivada, con prima ahí, por el h. ¿Qué derivada es? Ya lo usamos lo usamos cuando hicimos la condición suficiente de diferenciabilidad. Acá en esta cuenta el t está fijo y la única cosa que se mueve es la primera variable, así que va la derivada respecto de esa variable. Esto va a derivada de x. En algún punto intermedio entre estos dos, que lo vamos a escribir así, x más teta por h, t,
esa derivada por h. ¿Tá? Entonces, por tema de valor medio, eso es igual a eso para cierto teta. Entre X y X más H. Sí, sería entre x y x más h tiene que quedar esto. Entonces, ese punto, este sería como el punto, el C de un punto x tilde. Eso tiene que quedar entre x y x más h. Y entonces lo expreso como x más un número menor que 1. Es otra forma de decir, una forma de hablar de un punto intermedio entre x y x más h, es decir que vas a hablar de un punto de esta forma. Un punto de la forma x más un múltiplo de h, pero multiplicando por algo menor que 1. ¿No? Porque acá está x más h, podría estar ahí o podría estar acá también, si h es negativo. Y bueno, como digo, un punto intermedio. Y sí, es eso, es x más algo que no sea todo el h, que sea el h multiplicado por un número menor que 1, entre 0 y 1. ¿Tá? No habíamos hecho nunca esto del teta entre 0 y 1 todavía, ¿no? No, Y en cálculo 1 no lo vieron nunca de esa manera, en algún caso, ¿no le suena? ¿A quién le suena? Bueno, este, digamos, un punto intermedio entre x y x más h, siempre lo puedo expresar así para un cierto valor de teta. Esto es la parametrización de la recta, digamos, que pasa por x y el vector director es h. En realidad acá x y h son reales, pero, digamos, si fueran en Rn, tengo x más h, y bueno, este es el vector director, alguien de acá es, bueno, con el teta más chico, entre 0 y 1. Con teta igual 0 sos x, con teta igual 1 sos x más h, y con un teta entre 0 y 1 sos alguno de los puntos de por acá. Ah, sí, eso vale en Rn en realidad, pero está, en este caso x y h están en R directamente. Bueno, pero claro, este teta, vamos a decir que depende de cuál sea el h y de cuál sea el t. Si vos me cambias t o me cambias el h, si me cambias t, me cambias cuál es la función. Pues yo estoy viendo esto como función de la primera variable. La segunda está dejando fija un t. Si la segunda deja fija otro t, te cambia la función. Entonces va a cambiar el punto intermedio. Y si vos me cambias el h, me estás cambiando el intervalo. El intervalo en el que estoy aplicando Lagrange es en el intervalo de extremos x y x más h. Si me cambias el h, también me cambia el intervalo donde aplico Lagrange. O sea que ese teta en realidad, digamos, es un teta que va a depender, vamos a ponerlo así, es un teta que va a depender de t, de h y de t. Pero vamos a dejarle de nombre teta nomás, ¿sí? Sabiendo que depende de cuál sea el h y el t. Bueno, entonces ya tenemos acotado eso. Entonces, si hay acotado eso, no, expresado eso de una manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto dividido h va a ser igual a esta parte sola. ¿Sí? Entonces, ahora puedo seguir con. No sé qué toqué. Ahora puedo seguir con la cuentita azul. Entonces me queda, sigo con asterisco, me queda la integral entre A y B de valor absoluto. Acá me va a quedar esta resta dividido h. La resta es igual a esto, por h. El h se va y queda solo esto. Queda la derivada parcial de f dividido, digo, respecto de x, en el punto x más teta por h, coma t. Ahí ya puse esto y ahora pongo menos esto, que lo voy a copiar de ahí. Zunditi dt.
Pero, bárbaro. Y a eso que me quedó le llamo asterisco de vuelta. Total, es igual. Bueno, pero ¿qué tengo acá? Vamos a pensar. Tengo la derivada parcial evaluada en un punto. Y tengo la derivada parcial evaluada en otro punto. ¿Cómo son esos dos puntos? ¿Están cerca o lejos? A ver, la segunda coordenada es t, y la misma. Eso coinciden perfectamente. Y la primera coordenada, ¿están cerca o lejos? Cuando h vaya a tender a c. Y bueno, van a estar cerca, porque en realidad x más h y x están cerca. Y este es un punto intermedio, está más cerca todavía. ¿Viste? Entonces, cuando h tiende a cero, este punto, digamos, va a tender uno al otro. Entonces se te resta, ¿qué va a pasar? Cuando h tiende a cero, esto va a tender a esto, a esto. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta función aplicada a ese punto y esta función aplicada a ese punto? ¿Se va a acercar o no se va a acercar? Esto a esto. Si h Y tiende a sí, cero. si h tiende a cero. ¿Pero por qué no? Porque no para cualquier función funciona eso. Yo tengo una función y yo soy j. Pero Y es continua. eso es lo que tiene que ver. Si el x se me acerca al x0, no siempre j de x se acerca a j de x0. Tiene que ser continua. ¿Y es continua? Sí, lo dice la hipótesis. Y por ahí viene la acotación de la integral, como la hipótesis. Esa es la parte 2 o B, no sé, esta. Existe, existe y es continua. ¿Está? Entonces eso vamos a usar ahora. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a modificar un poquito la cosa. Vamos a mirar arriba de vuelta. ¿No? Vamos para arriba. Yo hoy había tomado epsilon, de forma que el intervalo abierto, la bola de radio de epsilon, acá, estoy acá, este, está incluida en I. Pero puedo tomar epsilon para que el intervalo, ese es el intervalo x menos epsilon, x más epsilon. Es el intervalo abierto, x menos epsilon, x más epsilon. Pero puedo tomar epsilon para que el intervalo cerrado esté adentro de I. Entonces, ¿cómo modifico esto? Si yo quiero decir, ahí dice que el intervalo abierto está dentro, menos epsilon, x más epsilon, está dentro de I, está incluido en I. Si quiero decir que el intervalo cerrado, x menos epsilon, x más epsilon, está dentro de I, está incluido en I, ahí qué modificación tengo que hacer. Porque acá ya estoy diciendo que los x más h pertenecen a I. X más un poquitito, x más otro poquitito, x menos. Si quiero incluir las puntas, tengo que permitir la posibilidad que h sea igual a epsilon. Entonces lo que tengo que poner acá es que elijo el epsilon de forma que si h es menor o igual que epsilon, ¿no? O sea, lo estoy eligiendo de forma que el intervalo cerrado. Punto. Bueno, no sé. No solo el abierto, sino también el cerrado. ¿No? Porque podría no ser, ¿no? Si el x está acá, yo tomo el epsilon que justo toque ahí. Con ese valor de epsilon, este intervalo está incluido ahí. Pero cuando yo voy a hacer el intervalo cerrado, ya no está incluido porque tomo la punta que está afuera. Pero bueno, eso si justo tomo ese epsilon. Pero si ese epsilon es justo jodido de ese tipo, bueno, tomo un epsilon más chico y ese sí logra que el intervalo cerrado esté dentro. ¿No? Entonces, digamos, eso lo puedo hacer desde un principio. Entonces, esta cuenta que está acá, también la hago para cualquier h menor o igual que epsilon. ¿Está? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Por qué hice eso? Porque ahora voy a usar una cosa que ya sabemos.
Bueno, fíjense, este punto, bueno, yo lo escribo y después vemos cómo, por qué funciona esto. Vamos a decir, esta derivada parcial es de dos variables, ¿no? Esta es continua. En todo el dominio, ¿no? En todo el I por AB. Bueno, pero yo tengo ahora mi intervalito de radio de epsilon, X está fijo, tengo el intervalito X menos epsilon cerrado, incluido en el AB. No, incluido en el I. Es el dibujito que hicimos hoy, que hice cuando fui para arriba. ¿Está? Entonces, esta primera coordenada la achico. O sea, me fijo en un conjunto más chico. En vez de fijarme todo el intervalo I por AB, me fijo solamente este subintervalo por AB. ¿Está? Como F es continua ahí, y esto está incluido ahí, entonces me queda que la función continúa en ese subconjunto también. ¿Está? Si es continua en todo el dominio, va a ser continua en el subconjunto. Si me restringo solo a este pedacito. Por AB. El producto cartesiano de dos intervalos cerrados. Este, y bueno, esto es compacto. Bueno, porque es cerrado, producto de cerrados es cerrado, y bueno, es un rectángulo en el plano, ¿no? Es de eso que te das cuenta que es compacto mirando. ¿Sí? Es un rectángulo porque el cartesiano de dos intervalos cerrados es compacto. Entonces tengo una función continua en un compacto, entonces es uniformemente continua. Por el teorema ese que repasamos hoy, la función esta es uniformemente continua en el famosísimo rectángulo. ¿Ah? Vamos a mirar ahora por qué metí esto. Pues miremos el integrando que nos quedó acá. El integrando es esta función, es esa función evaluada en dos puntos. Por un lado tenemos el xt. Ese punto, vamos a llamarle vamos a poner un nombre vamos a llamarle a ese rectángulo, vamos a llamarle R de rectángulo. Está. El punto X, T pertenece a este rectángulo, porque T está acá en AB y X está en el intervalo, está en el centro de este intervalo. Y el otro punto, el X más T, ¿cómo era el otro? T más H, ¿cómo era la cosa del otro? El otro punto en el que está evaluada la función, uno es el xt, el otro es este, x por teta h más, t. Ese otro punto, el x más teta por h, t, ese punto. Ese es el otro punto donde no está evaluada la función. Bueno, ese punto también pertenece acá. ¿Por qué? Porque este h, estamos diciendo que es menor o igual que epsilon, en valor absoluto, ¿no? Está entre menos epsilon y epsilon. Y este está entre 0 y 1. Menor que 1 y mayor que 0. Así que todo esto está entre menos epsilon y epsilon. Es justamente x más un número entre menos epsilon y epsilon. Entonces, este punto está acá. ¿Sí? Entonces, los dos puntos en los cuales aparece evaluada la derivada parcial, integrando, los dos puntos pertenecen a R.
tanto este punto como este punto. Este punto está fijo, pero cuando h tienda a 0, este punto va a cambiar. ¿Sí? Este. Entonces, este. Pero igual se va a mantener dentro del rectángulo ese que estamos hablando. ¿Ah? Entonces, bueno, ahí viene la continuidad uniforme. Entonces, este es uniformemente continuo ahí. O sea que puedo hacer esto, puedo hacer así. Puedo hacer esto, entonces. Puedo decir que dado un número cualquiera que yo tenga ganas, ρ positivo, ¿sí? Va a existir un delta de la continuidad uniforme, tal que si tengo dos puntos, vamos a llamarle P y Q del R, el dominio S, que están cerca, de forma que P y Q estén a menos de delta, entonces las imágenes a través de la función que es uniformemente continua, o sea, la derivada parcial de f respecto de x en P, a la derivada parcial de f respecto de x en Q, va a ser menor que el número que yo tengo ganas, que era el ρ. Dado un ρ, hay un delta. Pero hago una modificación. Dado un ρ, considero este número. Ρ dividido b menos a. ¿Tá? Entonces, este sería el epsilon que tomo dado un epsilon, hay un delta. ¿Qué epsilon tomo? El ρ sobre b menos a. Pero no le pongo epsilon porque ya estamos llamando epsilon a otra cosa que le tendríamos que haber llamado epsilon cero, capaz, para no confundir. Bueno, entonces, por la continuidad uniforme, entonces puedo hacer eso. Dado un ρ, número positivo, bueno, considero este otro número positivo. Está bien, tengo un número positivo, hay un delta, por la continuidad uniforme, ¿qué pasa esto? ¿Sí? Bueno, pero entonces, ¿qué es la distancia entre estas dos cosas? Y, ¿qué objetos son? Son números reales, la derivada parcial de una función real. ¿Ah? Entonces, esa distancia es el valor absoluto de la resta, digamos. Son la distancia entre dos números reales. Esa es la distancia esta. ¿Eh? Entonces, fíjense una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora yo digo, si el módulo de h es más chico que delta, ¿qué pasa con con la distancia entre estos dos puntos? ¿Qué pasa con la distancia entre estos dos puntos? Entre el punto, este punto, x más teta por h, el coma t, y el punto x, t. ¿A cuánto es igual? Y bueno, en la segunda coordenada son iguales los dos puntos, así que solamente me va a quedar la distancia entre los dos pares ordenados, va a ser la distancia entre esa coordenada real, y esta coordenada real. Cuando reste esas coordenadas reales, me va a quedar solamente este número. Entonces va a quedar igual al valor absoluto de eso, zeta por h. ¿Y qué puedo decir de ese número? Es menor que delta. Claro, esto es menor primero, es igual a valor absoluto de teta. O sea, teta es positivo, ¿no? Teta estaba en 0,1. Depende de h y de t. Entonces es igual a valor absoluto de teta, que no le pongo nada, por valor absoluto de h. Y como este es menor que 1 y mayor que 0, me queda menor que delta. ¿Ah? Entonces, estos dos puntos están en R, están en el rectángulo, y están a menos de delta. Entonces, cuando yo evalúe la derivada parcial en esos dos puntos, me va a dar menor
que el rho sobre b menos a. ¿Está? Entonces, eso es lo que tenemos en el integrando. En el integrando tenemos esa función evaluada en 2 puntos y los 2 puntos están a menos de delta. A menos de delta no. Sí, a menos de delta. Entonces quiere decir que el integrando, esto vamos a poner un nombre a esto, vamos a poner un color acá en rojo. Vamos a llamarle I de integrando, ¿no? O le llamo alfa a toda esa expresión. Entonces, para no escribir todo de vuelta. Entonces, teniendo todo eso, tengo todo eso, como quien dice, si I es menor que delta, estos 2 puntos están a menos de delta, están en R, en el rectángulo de R, ¿tá? Entonces, el integrando, digo, el valor absoluto de I, que sería esto, es menor que... no, los puntos están a menos de delta, es menor que esto, que rho sobre B menos A. Y eso es lo que dice acá. Ahí. Que si pasa esta en R, están a menos de delta, entonces eso es menor que rho dividido B menos A. Y bueno, pero entonces, sigo con la integral. La integral escribo de vuelta, es la integral entre A y B de valor absoluto de I, de T. Y bueno, la acoto. Si tengo el integrando acotado, esto es menor o igual que la integral entre A, bueno, menor estricto sería que la integral entre A y B de la cota esta, rho sobre B menos A. El I tenía T adentro, dependía de un montón de cosas, de T, de X, de todo. Pero esto es un número constante. Entonces, ¿cuánto vas a integrar? ¿Me puedes repetir cuál era ahí? El integrando. Tipo, Le estoy llamando I para no escribir. Ah, no, I no, el alfa. único. Alfa. Lo que pasa es que le cambié de nombre. Vamos a llamarle alfa el de adentro nomás. Sí, sí, gracias porque me había mareado. Vamos a llamarle. Y alfa representa esa cosa que no la quiero escribir muchas veces porque son muchos símbolos. ¿Está? Alfa es todo eso, que tiene T acá. No sé. Este teta también depende de T. Tiene T acá. Y estoy integrando respecto de T. Le llamo alfa a la expresión de adentro. Entonces ahora, a ver si lo escribo bien. Me quedaría alfa acá, ¿no? ¿Sí? Este sería el punto P. Este sería el punto Q. Están a menos de delta, están en R, están a menos de delta, están a menos de R. Entonces yo sé que eso sería el alfa. Eso es menor que esto. ¿Qué es lo que puse acá? ¿Está? Entonces, el asterisco quedaría la integral de alfa. Bueno, tengo esta función acortada, esa función acortada por la constante, la desigualdad de integrales nomás. Entonces, esta integral es menor que esta. ¿Y esta integral cuánto da? Bueno, da ρ, ¿no? Porque multiplicar la constante por el intervalo que mide B menos A. Por eso le puse el dividido B menos A, para que se me vaya ahora. ¿Tá? Entonces, en definitiva, ¿qué probé? Yo lo que probé fue que dado epsilon, dado ρ positivo, digo, existe un delta. Encontré un delta positivo tal que si H es menor que el delta, que es lo que dice acá arriba, entonces asterisco es menor que ρ. Si H es menor que delta, entonces valor absoluto de asterisco es menor que... No, valor absoluto de asterisco no, asterisco, que es positivo,
¿no? Es menor que rho. ¿Está? Y asterisco es un valor absoluto de algo, así que asterisco es positivo. Bueno, y esa es la definición de tender a cero. ¿Sí? Entonces, asterisco tiende a cero. Cuando h tiende a cero. ¿Sí? Esta es la definición de eso, de tender a cero. Cuando h tiende a cero. Y bueno, yo probé que asterisco tiende a cero y eso era, con eso alcanzaba, ¿no? Porque asterisco era una cota, lo que yo quería ver que tendía a cero, entonces tiende a cero. Y ahí terminó la demostración. Bueno, vamos a parar unos minutos. Lo dejo descansar un poco la bocha que estuvo heavy la prueba. Paramos 2 o 3 minutos. ¿Ah? Bueno, seguimos. Bueno, entonces esta es la demostración y ejemplos ya vimos la vez pasada. ¿Tá? Entonces vamos a empezar con otra cosa ahora, que son los desarrollos de Taylor, ¿sí? Los polinomios de Taylor. Voy a poner polinomio de Taylor. Bueno, vamos a intentar recordar cómo era la cosa esta en cálculo 1. ¿Tá? Las funciones que aparezcan, vamos a suponer que las podemos derivar infinitas veces, o sea, no importa. Después vemos bien las hipótesis, ¿tá? Pero podemos hablar de cualquier derivada. Puedes derivar tantas veces como sea posible. Vamos a no preocuparnos de la derivabilidad. Bueno, entonces vamos a pensar el caso de una función real. ¿Sí? Este, vamos a suponer que está definida en algún intervalo, yo qué sé, x menos epsilon, en algún entorno de x menos epsilon, x más epsilon, y va a parar a r, una función real, de variable real. ¿Sí? Entonces, bueno, si yo agarro un elemento de ahí, hacer un x más un h, con, con h menor que epsilon, ¿no? Si yo agarro un h de ahí adentro, la función evaluada en x más h se puede aproximar con el polinomio de Taylor. Hay muchos polinomios, ¿no? Según de qué grado. ¿Se acuerdan cómo era eso? El polinomio, ¿cómo es? X está fijo, ¿no? El que puede variar es el h. Era eh, f de x F de x. más, más f prima de x sobre uno más f segunda de x sobre 2 y así. Por h, Ah, sí. ahí va, más un medio, de f segunda de x. El incremento es h. Acá va por h cuadrado. Y acá donde todo el mundo se confunde la primera vez porque piensa que la siguiente es un tercio. Pero es 3 factorial, va la f tercera de x por h al cubo. Y así sigue. Y en algún momento termina, fíjese, suponete que vas hasta un n grande, suponete que vas 1 sobre n factorial, va la derivada enésima evaluada en x por h a la n. Hasta ahí sería el polinomio de Taylor de orden n. Este, pero esto no es igual a esto, que hay que agregarle algo más. Más un resto de orden n. Es un resto que le ponemos así, r chiquita. O le ponemos r grande nomás, no sé. Su n le pongo, no sé. ¿Tá? Que va a depender de h. Y bueno, bajo ciertas condiciones, cuanto más grande, o sea, el resto cae, cuanto más grande sea el n, esto más chico, ¿no?
El polinomio se va a parecer, si me quedo solamente con esta parte, bajo ciertas condiciones, ese polinomio se va a parecer a la función, digamos. Pero ¿se acuerdan que el resto tiende a cero de una manera particular? ¿Se acuerdan cómo era el resto? Bueno, no importa, después lo vemos. La cuestión que el resto tiende a cero, lo adelanto por acá, dividido h a la Y n, H no era. pero a la n. Ah, O sea, tiende a cero cada vez más rápido el resto. Cuanto más desarrollo, el resto es más chico porque tiende a cero cada vez más rápido. Tiende a cero ganándole el h a la 10. Imagínate lo rápido que tiende a cero. Imagínate. Y esto tiene que tender a cero más rápido porque eso tiende a cero. ¿Sí? Cuando h tiende a cero. Si voy hasta el Taylor de orden 1, o sea que el n grande sea 1, me queda dividido h nomás. Y ahí nos queda la definición de diferenciable. ¿Sí? Entonces esto de los Taylor es como... Porque ser diferenciable es que haya una cosa de grado 1, polinomio de grado 1, que aproxime. Está. Que aproxime dividido a... o sea, que el resto, el error dividido h de grado 1, dividido h a la 1 tiene 0. Ya esto es un polinomio de grado 2 que aproxime. Entonces le voy a pedir que el resto sea más chico todavía. Tiene 0 dividido h a la 2, etc. El primer paso de eso es la definición de derivada, digamos, o de diferenciabilidad. Sería derivada porque estamos en una variable. ¿Eh? Bueno, pero ya vamos a ver lo del resto en algún momento. Ahora lo que yo quiero es imitar esto, ¿tá? En dos variables. ¿Tá? Entonces vamos a suponer que yo tengo una función de dos variables. ¿Sí? Todo eso del entorno y de epsilon y todo eso no lo voy a poner así nomás. Tengo un punto fijo, xy, tengo un punto xy que está quieto, y ahora yo me quiero fijar cuánto vale quiero aproximar cuánto vale la función en un x más un incremento, y más un incremento. Acá. Entonces, por analogía al Taylor de arriba, de una sola variable. ¿Cómo arrancarían? O sea, este sería el polinomio Taylor de orden 0. Este es el de orden 1. ¿Vieron que está mal de decir de grado 1? Hay que decir de orden 1, porque yo qué sé, si la derivada te da 0, este cosa es constante, no de grado 1. Hay que decir de orden 1. Bueno, no importa. Bueno, a ver, vamos a inventarlo. Tiren a pegarle, a ver. A mí me ha F pasado de de todo. X, Y. Exacto. Me ha pasado que hay gente que la adivina, hay gente que no. Ese ya sería tipo este. Hay que adivinar. más el jacobiano de F por H. Sí, pero estamos en coordenadas acá. Pues sí, o sea, esto que está acá yo lo podría escribir como, vamos a decirlo así, lo podría pensar como que es un punto P más un incremento. El punto P sería este, y el incremento que va a tender a cero, al nulo, digamos, sería HK. Entonces, si vos me hablas del jacobiano, que en este caso sería gradiente nomás, ¿tá? Estoy pensando en una función real, ¿no? Más el gradiente Sería por multiplicado por B, B. no por H. Pero decímelo en términos está bien, gradiente de F en P por B. Eso es lo que va. Pero ¿cómo en términos de derivadas, así? Está bien eso que dijiste, está bien. Pero quiero con derivadas parciales. Derivada parcial de F con respecto a X Está, por vamos a poner así. H. Déjame ponerlo así. Le ponemos su X para derivar, ¿tá? Para no escribir todo el coso ese. La poronga esta. Está, evalúan qué punto. En X. A En ver, X. Eso. ¿Eh? para dejar de pensar. ¿Cuántas variables tiene F? Dos. ¿Y la derivada parcial de F cuántas variables tiene? Las mismas. Si tienes una función de x, y, una fórmula que tiene un x y una y adentro, y la derivas respecto de x, y te va a quedar una x y una y adentro, a no ser que justo se te vaya. ¿Está bien?
Sí, sí. Está, ya escribí eso, dale, seguí tirando. Por H, Por H. más la derivada parcial de f con respecto a x, digo ahí, en xy, por k. Acá. Está, eso que dijo ahí es lo de hoy, ¿no? Es el gradiente de la F en P por B. Llamándole P y B así, ¿no? Bien, entonces lo que antes era un término solo, ahora es todo el coso este. Esto es lo que vos le restás a la función, esto, vos se le restás a esto, eso te daría el resto que viene acá, el resto de orden 1, y lo haces dividido H para que te tienda a cero. Es la definición de diferenciabilidad. Bueno, pero ahora, o sea, por ahora estamos en terreno conocido, digamos. Dale, o sea, vamos hasta ahí vamos. Ahora viene esta parte. Acá los quiero ver. Acá los quiero ver. Los sigo acá abajo. Más. Bueno, ahora tendrían que venir derivadas de orden 2, ¿no? Porque en el término anterior venían derivadas de orden 1 por ciertos incrementos. Por ejemplo, vino la derivada respecto de x multiplicado por el incremento en x. Ese. Después vino la derivada respecto de y multiplicado por el incremento en y. El incremento este está en y, la segunda coordenada. Entonces, ahora, ¿cómo va a ser la cosa? Tienen que venir derivadas segundas, pero hay varias derivadas segundas. Entonces, yo qué sé, voy a poner esto. F sub xx, está, del punto, esa derivada segunda. ¿Y por qué lo multiplicarías? Nadie se la juega acá, ¿eh? Y bueno, por h Y cuadrado, lo lógico sería por h cuadrado. por h cuadrado. Después, por ejemplo, tenemos esta, mirá, es f sub x. Y esa es una derivada segunda. Está evaluado en el punto xy fijo, en el p. ¿Y por qué lo multiplicarías acá? Por h H por cuadrado K. también. O ¿Eh? HK. Por HK, eso, ahí sí te la magia. ¿Hay alguna otra derivada segunda posible de todas las combinaciones que hay? Sí, esta, por ejemplo. Y X. Y este iría por KH, digamos. Pero está, me chupa huevo porque es lo mismo. Y falta la última, ¿no? La última derivada parcial que es este. A ver si me la dicen. F de II, Sabelo. XI, K cuadrado. K cuadrado. Todo eso, recién ahí terminé el polinomio de orden 2. Eso que está ahí, se lo voy dejando para que lo miren. Se puede ¿Y luego escribir tenés como. que dividir por dos, profe? ¿Cómo? No es necesario dividirlo por dos. Sí, 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 bien ahí. Es un medio de todo eso. Nos comimos el un medio. Bien ahí, Alfo. Porque falta el uno sobre el coso factorial, ¿no? ¿Está? ¿Vieron que cuando la derivada parcial es, ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Eso que está ahí se puede escribir como el B por el hessiano de F en P por B transpuesta. B transpuesta por... yo siempre los vectores me lo imagino como columnas, ¿está? O sea, eso que está ahí es una fila, el H y el K. Ya sé que el vector lo escribí así, pero para mí las cosas son columnas, los vectores son columnas. Entonces cuando pongo traspuesta es que está acostado, y cuando no pongo traspuesta porque está parado. Por el hessiano, que es una matriz cuadrada, que no sé si ya se la dijeron, por la H,
Y acá va el HK, pero parado. Este es el HK acostado y este es el HK parado. No, al revés, al revés. Acá está parado y acá está acostado. Y el hessiano es son las derivadas parciales de segundo orden. Es la fxx, p, f de xy, en p, f de ix, en p, y la f de ii en p. Ese es el hessiano por una función de dos variables. Es una matriz con todas las derivadas segundas. Es una función real, para una función real, el hessiano es esa matriz. ¿Tá? Después la vamos a mirar si tiene n variables, va a ser una matriz n por n, que supongo que ya se imaginan cómo es. ¿Tá? Pero por ahora lo dejamos planteado ahí. Y ya vamos a tener que hablar más de esto. ¿Tá? Esto es una forma cuadrática, eso lo vamos a mirar después, pero le voy tirando esto para que vayan vinculando con algo que lean por ahí. Pero bueno, sigamos con nuestro asunto, el Taylor, dale. Ya fui a esta orden 2. Ahora quiero ir a esta orden 3. ¿Tá? Y voy a hacer así. No voy a escribir más la derivada evaluada en el punto. Pongo la derivada nomás, tipo, en vez de escribir esto, tipo, en vez de escribir, por ejemplo, este término, ahí voy a escribir así nomás, f sub xx por h cuadrado. Ya está. Ya se entiende que, siempre hay que evaluar en ese punto. Pues si no me queda muy largo, ¿está? Pero dale, bueno, ahora viene el de grado 3. Yo creo que ya pasó algo que ya se van a dar cuenta cómo es. Lo de orden 3, la parte de grado 3. Y sí, que te va a quedar un chorizo de la gran 7 porque son 9 términos, si no me falla la memoria. Ah, pará, otra cosa. Sí, son 9. A ver, bueno, no sé cuánto, no sé. Pero pará, si la función es súper derivable y derivable no sé cuántas veces, acá hay términos que son iguales. Me olvidé de eso. ¿Cuáles términos son iguales acá? Ah, los dos del medio son iguales. Estos dos son iguales porque estas son las derivadas cruzadas. ¿Tá? Si la función es de clase C2, por el teorema de Schwarz, son iguales las derivas cruzadas. Y estamos suponiendo que la función es infinitamente derivable. Así que si es derivable 3 veces, va a ser C2. Si es derivable 7 veces, las derivadas de orden 6 van a ser continuas, porque son derivables. Así que en realidad vamos a hacer como una simplificación. Lo hago a la bestia acá. Tacho este y le encajo un 2 acá. Porque de estos hay dos, porque está el otro. Ahora sí, ahora sí. Suponiendo que eso se comportan así, ¿está? Las derivadas cruzadas son iguales. Entonces, dale, decime el primero que pondrías. 1/3 factorial. Se acordó primero de eso. ¿Tá? Y después sería tipo derivada parcial de tipo la f con 3x en xy por h al cuadrado. XXX por h al cuadrado Digo h al cubo. al cubo. Hay una derivada tercera que es las 3 veces respecto de x. Bárbaro, ya la pusimos. Más. Después son 3 fxxy. Ahí va. Después puedes hacer eso. Preparamos. Puede ser 2 veces respecto de x y una respecto de y. Pero ¿cuántas hay eso? ¿Cuántas hay? Pues lo puedes hacer en diferentes órdenes. ¿No? Y son tres, ¿no? Según donde vaya la i. Al final, en el medio o al principio. Esos son los tres que hay. Y multiplicado porque. O sea, H al cuadrado acá. h cuadrado acá. Ya todo el mundo lo vio, alguien no lo vio. El Mauri ya lo vio. A ver otro que me diga lo que sigue acá. Lo pongo yo. X y Y, que también son 3 por HK cuadrado, más F 3 por K cuadrado, K cubo. Y ya saben, si saben cómo sigue, suponte que la cortamos ahí. Acá si cortamos ahí, que es polinomio Taylor de grado 3, lo que falta le llamamos R3.
de H, de HK, ¿no? Pero podría seguirlo hasta orden 4 y voy a tener un R4 de HK. Y ya que estamos, ¿qué sería lo análogo? Hoy teníamos así que si íbamos hasta orden n, una sola variable, ¿no? De h, dividido h a la n, tiende a 0, dijimos, cuando h tiende a 0. Eso sí se cumple, ya sabes, si es infinitamente derivable. Esto para cálculo, esto de cálculo 1. ¿Qué sería lo análogo a esto para este caso, para de dos variables? ¿Qué cociente? Bueno, sería eso el resto de HK, pero dividido que. Porque el incremento antes, en el cálculo 1, era un solo número H, un número H, que dividido entre H y la N. Pero ahora el incremento es un vector, HK, son dos incrementos. Entonces, ¿qué pongo acá abajo? Una norma. La norma, exacto. Eso. A la 3 sería en este caso, o N y N. Esa poronga va a tender a 0, y ese es el teorema de Taylor. ¿Tá? O sea, si la función tiene derivadas hasta orden n más 1, el polinomio de Taylor de grado n, con n y n acá, cumple que ese resto de orden n tiende a 0, dividido la norma del coso a la n. ¿Tá? Entonces ahí más o menos, esa va a ser la historia. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es entender qué son los polinomios. O sea, cómo seguir generando el siguiente término de grado 4, el siguiente término de esto de grado 5, etcétera. Este, tá. Yo creo que si lo hacemos hasta orden 3 y si se entendió la lógica, ya con eso alcanza para que lo sepan, para que lo hayan captado la onda, digamos. Bueno, a ver qué podemos hacer con este minutito que nos queda. Vamos a tratar de escribir esto. Vamos a tratar de escribir en general en este caso. ¿Tá? Una duda, profe. Sí, Este resto tiende a 0 cuando HK tiende a 0, pero al vector 0 o la norma de HK tiende a 0. es lo mismo. Acá sería que tiende a Tenés 0, razón. Disculpe, acá el sí, número sí. 0 es número 0. Pero acá el Ah, incremento es h, tiende a 0. Acá habría que poner, también faltó eso. El incremento, que es un vector, tiende al nulo. Que sería lo mismo que vos me estabas diciendo. Otra forma de escribir eso es que norma de HK tiende a 0. Yo prefiero pensarlo así. Pero está, es lo mismo. Es la misma idea. Si me había olvidado de esta parte en cálculo 1 es así y acá es así. O bueno, o así. Me he olvidado de eso. Está buenísimo. Vamos a tratar de expresarlo, estas cosas de arriba, como tipo consumatoria. El primero ya está, es f de p, ¿no? El segundo es la sumatoria. Vamos a decir, desde i igual 1 hasta 2. ¿No? Vamos a suponer que las variables se llaman x1, x2 en vez de xy. Entonces te queda la derivada parcial de f respecto a xy, en el punto P, por xy, y sub i. ¿Está? En vez de, estoy pensando así, como que le cambié los nombres. P es un punto, para que es H1, H2, ¿no? XY. P es un punto que ahora se pasa a llamar, en vez de xy como hoy, se llama x1, x2, en vez de xy. Y el incremento, en vez de llamarse HK, le llamo H1, H2. Entonces está, te queda. La parte del gradiente, esa la fácil es esto por HI. Ahí va de grado 1. Ahora viene la de grado 2. La de grado 2 sería, pones dos índices, I y J. Y hace que los dos varíen de 1 a 2. Y haces la derivada respecto a XY y a XJ, bueno, evaluado en P, por H, HI, HJ.
Eso a veces te va quedando h cuadrado, o hk, o kh, o k cuadrado. ¿Entienden el sentido de la suma doble esta? Eso es lo mismo que poner. Sumás desde i igual 1 hasta 2 de la sumatoria de j igual 1 hasta 2. O sea, tenés que considerar todas las posibles combinaciones. I valiendo 1 hasta 2 y j valiendo 1 hasta 2, todas las posibilidades. Tipo, no es 1, 1, 2, 2, 3, 3, este símbolo. ¿Entiendes lo que es eso? No sé si alguna vez usaron esto. Está. ¿Cómo es? Ah, y este va por un medio, ¿no? ¿Y el de un tercio cómo sería? El del 3 factorial, la parte de grado 3. Y bueno, habría que usar 3 índices. Vamos a llamarle, y no sé cómo ponerlo. Vamos a llamarle I, J y K, que vayan desde 1 hasta la cantidad de variables. Y bueno, van las derivadas terceras. X sub I, X sub J, X sub K, que muchas de ellas van a ser iguales, evaluada en P, por los incrementos correspondientes. Por HI, por HJ, por HK. Por ejemplo, cuando te quede el primer valor que es I igual 1, J igual y K igual 1, acá te va a quedar H1 cubo. Cuando I y J valgan 3, 2 y este 1, te va a quedar H2 cuadrado por H1, etc. Y acá te puedes ir dando cuenta qué pasa cuando subís de grado. Aumenta un índice nomás. ¿Tá? Ponele que querés escribir uno genérico. Acá voy en orden 3, es esta parte. Tá, pero suponete que quiero escribir uno que sea de orden, no sé, L. ¿Qué tendría que escribir? Bueno, una sumatoria. Tendría que elegir L índices, tipo ponerle I1, I2 hasta IL, hacerlo variar de 1 hasta la cantidad de variables, en este caso es 2, meter la derivada esa gigantesca respecto a X sub I1, respecto a X sub I2, X sub I3 y L, evaluarla en P y meterle los incrementos correspondientes a cada uno de esos. I por H I2 por H y L. Esto sería de orden L. Entonces, acá tenemos expresado el término genérico para dos variables. Cuando sean más variables, lo que va a cambiar es este número. En vez de ser dos variables, van a ser tres variables. Hay tres ahí, en vez de tres o cuatro o cinco. Bueno. Dejamos expresado así esto. La que viene vamos a escribir el Taylor en general. Lo cero es, le voy a caer con la fórmula así. Ustedes tienen que relacionarlo con lo que vimos hoy, ¿tá? Porque si te encajan esto de primera, decís, ¿qué pasó? ¿Tá? Bueno. Por hoy dejamos esto así, planteado cómo sería el Taylor para dos variables y con una expresión del término genérico. Y bueno, ya tenemos preparado para la que viene. Porque tengo reunión ahora. Tengo que irme. Ya empezó la reunión. ¿Está? Bueno, gente, nos vemos, gente, vamos arriba. No, Nos Mauri, vemos. vas allá. Profe. Vamos Chau, arriba. chau. Chao.